Hola, bienvenidos a la segunda parte de Flask desde cero. En la primera parte vimos cómo crear una aplicación muy sencilla en Flask con un método get y un método post. Hoy vamos a ver dos cosas. En principio, saber un poco más sobre Flask, qué es y cómo se posiciona en cuanto a relación de otros frameworks. Y en segundo lugar, cómo usar plantillas en Flask. Flask es un framework de Python que se le llama microframework porque tiene menor cantidad de utilidades a comparación de otros frameworks muy grandes como puede ser Django. Es muy útil generalmente para hacer aplicaciones más chicas, relativamente medianas también, e incluso aplicaciones muy grandes, pero la realidad es que Flask es más utilizado para hacer generalmente aplicaciones chicas. Igual, ya les digo, puede haber aplicaciones muy grandes, como por ejemplo Apache Superset, que está hecha en Flask. Es una aplicación hecha en Flask para hacer gráficas y que usa por debajo SQL Alchemy, algo que vamos a ver más adelante. Generalmente se recomienda para hacer cosas más chicas. Bien, entonces volviendo a la aplicación de Flask. Acá nosotros habíamos hecho un pequeño retorno del get con HTML que en este caso devolvía un formulario. Supongamos que nuestra aplicación tiene un nombre y se llama un título, digamos, y ese título lo guardamos en algún lugar de nuestra aplicación llamada title, por decir algo, y el título de la aplicación es mi aplicación Flask. Teniendo este título por acá arriba, ¿no? Definido dentro de app.py, uno lo que se preguntaría es, bueno, ok, yo quiero ponerlo dentro de la respuesta de mi HTML, este que está acá. Entonces quiero tener un H1, por ejemplo, que diga el title, que digamos que es mi aplicación Flask. Entonces, ahora tenemos la aplicación y está el título. Esto tiene un problema, ¿no? De que si uno tiene que cambiar el título, se llama mi otra aplicación, para que se note, obviamente hay que cambiarlo en dos lados. Idealmente habría que pasarle algo a este return para poder copiar el título que ya definimos, poner el título que ya definimos en esta variable. Con Python de base, digamos, la forma más fácil sería ponerle un identificador aquí de que vamos a poner un string, formatearlo y ponerle que le vamos a pasar la variable title. Esto funciona claramente y si volvemos a cambiar acá, ponemos mi aplicación Flask. Funciona. Esto es una solución bastante simple y bastante sonsa, digamos, para algo muy sencillo, ¿no? Pero podría ser usando el fstrings de las nuevas versiones de Python, o sea que básicamente es agregándole a un string esta f por delante y decirle que use la variable title para ponerlo acá. Esa sería otra solución. Obviamente esto para cosas chicas y para, por ejemplo, en este caso, no un título, puede funcionar perfecto, ¿no? Pero hay un montón de otros casos en los que esto se puede llegar a complicar bastante. Ahora vamos a ver uno. Por ejemplo, es muy normal que tengamos de una base de datos nos venga una lista de objetos que sean productos a comprar. Lo tenemos, no sé, frutas, vamos a poner frutas a comprar, ¿no? Y tengamos, por ejemplo, no sé, banana, naranja. Usando el fstring, por ejemplo, en este caso, se nos queda un poco corto, porque acá tendríamos, si tenemos que hacer un listado de cosas acá, sería un poco más complicado, porque, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, bueno, título perfecto. Tenemos que armar el HTML paso por paso. Por ejemplo, acá tenemos el título. El título hermoso, ¿no? Lo agregamos una variable y queda muy bonito. Pero si después tenemos que agregarle cada fruta, ¿no? Por ejemplo, un UL con un li, y bueno, se queda medio complicado porque acá tendríamos que empezar a hacer un por fruta in frutas a comprar y acá agarrar el data y sumarle al data. Bueno, primero al data, sumarle al data, vamos a tener que sumarle solamente el UL para que le quede arriba. Después vamos a tener que agregarle el li y el cierre del li con cada fruta a comprar. Vamos a volver a usar el format string. Y después agregarle el final del UL. Esto va a funcionar, digamos. O sea, no hay forma que no funcione. Esto funciona. Pero tiene el problema de que, bueno, ya se empieza a poner un poco sucio porque empezamos a escribir código HTML con código Python mezclado, ¿no? O sea, se ve bastante fiero, difícil de entender. El UL está acá arriba. Va sumando strings y lo vamos devolviendo, ¿no? Digamos, acá se pone un poco más complicado. Entonces, la forma, digamos, siguiente de iteración para resolver esto sería usar, por ejemplo, el render template string. El render template string lo que hace es usar Jinja, pero en su forma más simplificada, que sería tener un texto de plantilla, donde tengamos el H1K con el title, usar los tres puntos, los tres comillas dobles para poder hacer strings con saltos de línea. Tenemos el H1, tenemos el UL y tenemos los li. Pero bueno, acá nos falta iterar, ¿no? Entonces, Jinja tiene funciones
que vienen dentro del motor, digamos, que se parecen bastante a código Python y que tienen esta forma. En este caso, la creación de un for, el i y la representación de una variable acá. Pero bueno, esto se hace con render template string, donde como primer parámetro va a recibir el texto en plantilla y el segundo parámetro no es el segundo parámetro, sino los diferentes próximos parámetros nombrados, que tienen que ser con el nombre de la variable que se le va a pasar igual y el valor, tienen que ser los valores que se van a renderizar en la plantilla. En este caso va a ser title igual title, frutas a comprar igual frutas a comprar. Se puede escribir de esta manera o, para los que saben un poquito más de Python, se podría usar de esta otra manera, usando funcionalidad de pasar diccionarios como keywords, arguments en Python. Perdón, esto así. Cualquiera de las formas debería funcionar. Esta es una. Y obviamente está estándar, digamos. Este es el siguiente nivel, digamos, en cuanto a renderizar cosas. ¿Por qué es mejor? Bueno, primero porque no estamos armando texto, digamos, con variables y con cosas de Python de manera, digamos, a nivel de Python, sino que tenemos una variable donde está toda la plantilla completa y donde vamos a hacer toda la lógica de renderizar cosas y no estamos sumando a un string variables en el medio ni otras cosas haciéndolo a mano con Python, sino que estamos usando un pseudo lenguaje aquí, que es el que maneja la plantilla, el template de Jinja en este caso, donde, bueno, nos provee de muchas cosas en verdad, pero en este caso muy particular tenemos llave, digamos, donde estamos renderizando el título. Luego estamos usando el llave porcentaje con apertura y porcentaje llave de cierre en la primera línea, que esto lo que hace es básicamente el for each de Python, digamos, por fruta y frutas en este caso. Y este último bloque que es el end for, que es necesario que esté para que Jinja 2 sepa en qué momento el for termina, ya que Jinja 2 no maneja como Python el indentado, digamos, para definir el inicio o el fin de un comando. Y así necesita el end for para saber que termina ahí. Esta es la manera en que usa. Usa un comienzo de for, el fruta infrutas igual que como sería en Python, y finalmente el end for, que es necesario para terminar la función, en este caso del for. Tiene otro montón de funcionalidades más, pero por ahora vamos a estar con el for y con el renderizado de variables. Dentro del for se puede renderizar cada una de las variables de ese for, de vuelta haciendo llave, el nombre de la variable y cierre de llave. Y este es el render template string. Ahora, el render template string, todo muy lindo, muy hermoso, pero bueno, lo siguiente que va a pasar es que te va a quedar esto acá, y seguramente si tuvieras otro, te va a quedar otro HTML en otro lado. Sería muy lindo poder manejar el HTML aparte por varios motivos. El primero es orden, ya que tener el HTML acá incrustado en el medio del código es un poco desordenado. Y además porque, por ejemplo, si manejas linters o VS Code, si le pones estas variables aquí en el medio de un string, a veces no sabe reconocer que es un HTML, aunque seguramente con extensiones se puede llegar a hacer, pero no entiende que esto que está acá adentro es un HTML y no te dejan de funcionar cuestiones de VS Code que quizás son muy necesarias. Entonces, para eso está la siguiente función, que no es render template string, sino que es render template, que primero hay que importarlo. Que tiene que pasarle el nombre del template a usar y después el contexto de vuelta. Entonces, ¿qué nombre le vamos a pasar? Le vamos a pasar, por ejemplo, index.html. ¿Sí? Bueno, obviamente esto no va a funcionar, va a fallar porque me dice que no encuentra el template. Flask, por default, usa la carpeta templates para guardar los templates, para buscar los templates, y si vos acá le pones index.html, lo debería empezar a encontrar. Bien, lo encuentra, ¿no? Pero no me muestra nada, ¿por qué? Porque no tengo definido ni el contenido ni el contexto. Vamos a primero definir un contenido que sea H1, estoy usando un template, ¿no? Lo devolvemos y bueno, ahí tenemos un template, ¿no? Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es básicamente pasar este texto plantilla que estamos usando acá, sacarlo de acá, eliminarlo de acá, llevarlo al index.html y pegarlo acá y formatearlo un poquito para que quede bien. Bueno, ves que acá ya, por ejemplo, al ponerle a este archivo de .html, el VS Code ya me empieza a detectar los snippets de HTML, digamos. Entonces esto está bueno también por ese motivo. Pasamos todo el string al index de HTML y fíjate que limpio me quedó el index, ¿no? Me quedó mucho más limpio al hacerlo de esta manera. Seguimos sin ver nada. ¿Por qué? Porque tenemos el H1, el UL y el li, pero no tenemos ninguna de las variables pasadas acá, como habíamos hecho con el render template string. Acá, de vuelta, la funcionalidad es pasarle los uno al lado del otro. Y ahí ya tenemos renderizando nuestra primer plantilla con render template en Flask. Bueno,
Esto es los principios de Flask. Obviamente, siguen habiendo muchísimas cosas todavía para aprender. Como les comenté en un principio, la idea es hacer un Flask desde cero, así que seguramente en próximos capítulos veremos cómo hacer que este frutos a comprar se llene con cosas que vienen desde el post. Y seguramente más adelante todavía hablaremos un poquito sobre SQL Alchemy, modelos y cómo generar, cómo usar una base de datos real, digamos, para hacer esta aplicación. Bueno, gracias y nos vemos en el próximo capítulo.